Dios me lo bendiga, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestro corazón. Una vez más dándole gracias al Dios Todopoderoso, el grande, maravilloso Rey de Reyes. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial porque su palabra mismo dice en Hebreo capítulo 4, verso 12, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es. Hay que acercarnos cada día y pedirle auxilio, socorro para encontrar gracia con el Señor. Así es, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Señor. Estoy delante de ti con fallas, con errores, con caídas, Señor, pidiéndote que me perdones por aquellas miradas, por aquellas falsas miradas o hipócritas miradas, Señor, que tú seas perdonando, Señor. Toda palabra que ha salido deshonesta de mi boca, seas perdonándome, Señor Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Aún estoy delante de ti diciendo que soy un pecador. Sí, Señor, soy un pecador, Padre amado. Y quiero que me limpies, Señor, para poder yo leer tu palabra, Señor. Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío, gracias, Señor. Porque tu palabra dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno que busque de Dios. Y así es, mi Señor, no hay ni uno, Señor Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Señor. Porque tu palabra dice claramente que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y es verdad, Padre amado, por falta de conocimiento nos perdemos, Padre amado. Gracias, Señor, porque cada día nos levanta, Señor, para poder leer tu palabra, Señor, para poder escudriñar la palabra de Dios, porque dice en San Juan capítulo 5, verso 39, dice: escudriñar, de ella hablan de mí, dice su palabra, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. En tu mano ponemos este día maravilloso, Señor, que tú seas, Señor, sacándonos toda venda, Señor, que podamos ver tu palabra, que podamos entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, Señor. Danos sabiduría y ciencia, conocimiento de lo alto, Señor, para entender y comprender de tu palabra. Que cada día nos habla, Señor, que cada día nos das palabra a nuestras mentes, a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos más, Señor, a buscar más de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Así es, mi amado hermano. Dándole gracias al Dios Todopoderoso por este día maravilloso. Así es, un día más que gracias por su misericordia. Así es, bendito y grande, maravilloso el Señor. Vemos lo que nos dice en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Solo 2 versículos vamos a dar de lo que trata, de lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu sea que nos ayude y nos convenza de pecado. Bendito y grande, poderoso Señor. Vemos en los libros de 1 Samuel capítulo 2, versículo 28, 29, leemos lo que nos dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase el ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. El verso 29 dice: ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y ha honrado a tus hijos más que a mí, engordando a los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Vemos claramente que ante los ojos de Jehová habían hecho los hijos de Eli todo lo malo. No pudieron quemar el incienso como lo había dicho en Éxodo y en Levítico. Lo habían dicho todo eso, pero ellos no lo hicieron como está escrito. Vemos lo que nos dicen. Nos dicen en los libros de Éxodo, capítulo 28, verso 1, nos habla: gloria a Dios, bendito y grande, maravilloso el Señor. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón y tus hermanos y a sus hijos y consigo entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes Aarón. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí están los nombres de sus hijos. Claramente Nadab y Abiú y Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que ahí nos habla también. Y nos dice en Levítico capítulo 21, verso 10, nos dice claramente, nos habla también.
El sumo sacerdote entre tus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirán su cabeza ni rasgará su vestido. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos como nos dice, y escogió por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí el altar, quemare incienso. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso el Señor. Vemos también que nos dice el incienso, nos dice en Éxodo capítulo 30, versículo 1 nos habla. Y también nos dice en el versículo 2, también nos habla. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice en el versículo 2, nos dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en los libros de Éxodo, capítulo 30, verso 1, nos dice, harás asimismo el altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que nos dice el verso 7, dice, Aarón quemará incienso y aromático sobre él, y cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Vemos también el verso 34, dijo además Jehová a Moisés, toma especia aromática y estacte y uña aromática, y gabaldo aromático, incienso, puro de todo e igual peso. Bendito y grande, maravilloso. Ahí vemos también cómo nos habla. También nos habla del efod, como dice claramente, dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase el efod. Vemos también que el efod es una prenda usada por el sumo sacerdote. En los libros de Éxodo, capítulo 28, verso 4, nos dice también, 28, verso 4 dice, la vestidura que hará son estas, el pectoral del efod, en el manto, en la túnica bordada de la mira y del cinturón. Haga pues las vestiduras sagradas para Aarón, su hermano, y para sus hijos, y para que sean mis sacerdotes. Vemos también en el 25, dice, pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes, y al fin fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Vemos también cómo la ha mandado a hacer eso para que vean la prenda usada por sumo sacerdote. Habíamos leído en Éxodo capítulo 4, el Éxodo capítulo 28, versículos 4 y 25. También lo encontramos en Éxodo capítulo 39, verso 2 y el versículo 22. También encontramos que nos habla acerca del efod. Y delante de mí y el día de la casa de tu padre, toda ofrenda de los hijos de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Sustento de los sacerdotes. Vemos también que nos dice en Levítico capítulo 2, versículo 3. Levítico capítulo 2, versículo 3 nos dice, sustento de los sacerdotes bajo la ley mosaica. Y lo que resta de las ofrendas serán Aarón y de sus hijos, esas cosas santísimas de las ofrendas que se queman para Jehová. Me acordemos que también en Primera de Samuel también nos dice que los hijos vueltas metían la mano para sacar las presas, o sea, le quitaba, y si no le daba, lo hacían a la fuerza y lo quitaban. Pero aquí dice claramente que tenían que quemar, no tenían que dar.
Después de quemado, ellos tenían que dar las ofrendas, lo que le pertenecían a los levías, o sea, a los sacerdotes. Pero aquí vemos que dice, lo que resta de la ofrenda será Aarón y de sus hijos, esas cosas santísimas de las ofrendas que se queman para Jehová. Y ellos no lo hacían así, lo quitaban esas ofrendas. Vemos también que nos dice ahí mismo en el capítulo 10 también nos habla. En el capítulo 10, versículo 13, nos dice, la comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos y de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Y así tenían que hacer ellos no lo hicieron así, por eso que estamos viendo lo que nos habla, claramente cómo nos habla, aquí nos dice claramente que los escogió por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrece sobre mí el altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí y al di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. De entre todas las tribus de Israel escogió a Aarón para que fuese mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar y quemara el incienso y pusiera el efod, y además su familia le concida las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor. Vemos también el versículo 29 nos dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando lo que principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Vemos que lo que nos habla dice la carnalidad. En Éxodo capítulo 16, verso 3 nos habla. Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 16, verso 3 dice, y le decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto con la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando no sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre, y todo está en multitud. Gloria a Dios. Vemos cómo ellos desprecian de la carnalidad mismo. En Números capítulo 11, verso 4 nos dice también, Número 11:4 dice claramente, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dirá a comer carne? Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Bendito y grande, maravilloso. Vemos también que nos dice el apetito, el poder del apetito. Vemos también que nos dice en los libros de Números, nos dice en el capítulo 11, verso 5, nos dice, nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto de balde. Vamos a ponernos, está un poquito pequeña la letra. Bueno, dice, en Números capítulo 11, verso 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto del balde, de los pepinos y los melones, los puros de las cebollas y los ajos. Ellos se acordaban de los tiempos de antes. Pensé que cuando nosotros estamos en Cristo ya no tenemos que acordarlo del pasado.
y ellos se acordaban el tiempo que ellos vivían en Egipto. Dice claramente, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos y los melones, los puros y las cebollas y los ajos. En Proverbios capítulo 16, verso 26 dice, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Como vemos también en Proverbios capítulo 18, verso 20, y en Proverbios capítulo 23, verso 2 también. Y nos dice en Proverbios 23, capítulo 23, verso 35, y dirás, me hirieron, mas no dolí, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Y todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo su deseo no se sacia. Y es verdad, cuando nosotros tenemos y no estamos a gusto. O sea, somos inconformes. Y aquí ve claramente que nos habla también el apetito, dice, el poder del apetito. Vemos también que nos dice el pecado reprendido. Vemos claramente que el pecado reprendido dice el pecado reprendido. Vemos también en los libros de Samuel, capítulo 13, primera de Samuel. Capítulo 13, verso 13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de todo Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que habló también aquí en el versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Vemos también en Samuel capítulo 2, versículo 29 nos dice, ¿por qué pues tratáis vosotros con todo desprecio los sacrificios y ofrendas que yo ordené que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, y los engordados con las mejores de toda la ofrenda de mi pueblo? Bendito sea el nombre. ¿Por qué habéis hallado mis sacrificios y mi ofrenda que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándole de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que ahí nos recalca otra vez, nos habla nuestro Padre Celestial. Así como habíamos leído también que dice en 1 Samuel capítulo 13, verso 13, nos dijo también, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también ahí mismo en el capítulo 12, versículo 7, gloria a Dios. Ahora pues, guardaos y contender con vosotros delante de Jehová acerca de todo lo hecho de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Él estaba hablando de lo que ellos le habían sacado de Egipto, y le estaba hablando Jehová. Acuérdese cuando él sacó de Egipto, de lo que hizo con vuestros padres, dice. Pero el pueblo no se acordaba un momento, pero se olvidaba y seguían adorando a Baal. Entonces vemos claramente que el pueblo de Dios también retrocedía, también regresaba a la vida anterior. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que cada vez también nos habla el Señor a nosotros que estamos en el camino. Cada día nos habla. Y cada día nos habla con esta palabra para nuestras vidas también. Porque a veces nosotros estamos en el camino, pero también retrocedemos. Por eso es que también nos habla para nuestras vidas también. Que no deberíamos también recordar dónde estábamos, y de ahí nos sacó también el Señor, donde estábamos nosotros en
¿cómo se llama? En el pasado, en la vida que vivíamos de amargura, de braveza, de terquedad, de odio, de resentimiento, donde estábamos nosotros en las tinieblas. De allá nos sacó el Señor para ponernos en la luz. Por eso dice Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que también dice en el Evangelio, también nos habla, nos dice, no te avergüences el Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todos aquel que cree, como también al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos y nos acordamos también de ese mensaje que nos habla nuestro Padre. Por eso que no tenemos que avergonzar de este Evangelio para predicar la palabra de Dios, para poder ponerle esta palabra y que estas palabras vayan a nuestra mente, a nuestro corazón y que esta palabra no regrese vacía. Por eso dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Vemos claramente que la palabra mismo nos habla, la palabra mismo entra en nuestras vidas y nos señala que somos pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también la tolerancia de los padres, las debilidades del pecado de los padres. Vemos, hay veces nosotros mismos, vemos lo que nuestros hijos hacen, los que hacen maldades, vemos todo eso, pero nosotros mismos permitimos que ellos lo hagan, porque no podemos nosotros reprenderlo, como lo hizo Elí. El papá de Elí lo reprendió a sus hijos, pero despacio, no lo reprendió con castigarlo o azotarlo, nada, sino que solamente lo habló. Pero ellos oyeron, pero como que no oyeron nada. Asimismo, nuestros hijos mismos también dejamos caminar en el pecado mismo y dejamos que ellos mismos hagan lo que quieran porque no los reprendemos. Y vemos claramente la tolerancia con los hijos. Ejemplo, vemos en el Samuel mismo, vemos, gloria a Dios. En el capítulo 13 de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13, nos dice claramente, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por las iniquidades que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no ha estorbado. O sea, no ha hecho nada, la ha permitido. Por eso es que ahí mismo él ha escuchado todo lo que los hijos hacían, pero él no lo reprendía, dice. Ellos dicen, no, hijo mío, ¿por qué no es buena fama que yo oiga, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces y los juzgará. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Claramente él lo reprendió, pero no lo escuchó y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros mal proceder. No, hijo mío, ¿por qué no es buena su fama? Yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Vemos claramente que le hablaba, pero los hijos no le escuchaban. Vemos ahí como nosotros mismos permitimos como padres, sabemos que están en los malos pasos y le permitimos que siga ahí, pero no lo podemos corregir. Pero siendo nosotros como padres deberíamos corregir. Pero aquí Elí no lo corrigió a sus hijos. La puerta mismo dice que tenían hasta relaciones ahí en la puerta mismo del templo mismo. Vemos claramente también la tolerancia de los hijos. Y vemos también que en Primera de Reyes también habla sobre David. Bendito sea el nombre del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, nos dice, y su padre nunca le había entristecido en todo su día con decirle, ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvía,
y con los sacerdotes de Abiatar, y los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadok y Benías, hijo de Joai, profeta Natán y Simén, Reín, y todas las grandes de David, no seguían a Adonai. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en el hijo de Jacob con el hijo José. Vemos con qué cariño lo cogía a él, pero no lo quería a los otros hijos. No tenía ese amor como lo tenía José. También vemos en Jacob, también vemos en Isaac. En Isaac también vemos como también con el hijo de Jacob, también en el tiempo de antes, también fue así mismo, que la mamá lo quiso más a Jacob y su padre Isaac le quiso más a, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre, que le decían Rapiño. A él más le quería más y a Jacob la mamá le quería. Vemos que también en el tiempo de antes, como más apreciaban los hijos más queridos de uno, lo quería más al otro. Y eso también es el problema, como pasó con José. José también fue vendido porque los hermanos le odiaron, porque fue el más querido que todos los hermanos. Entonces vemos como padres nosotros también actuamos mal. Bendito sea el nombre del Señor. Esperando haberlo hecho entender estas palabras de Dios que nos ha enseñado nuestro Padre Celestial y cada día nos da un consejo, nos habla nuestras vidas. Especialmente a mí me ha hablado más que todo. Y no sé, mi amado hermano, usted también. Pero pongámonos en cuenta para darle gracias al Señor que hemos recibido este mensaje de parte de Él. No lo hagas por este servidor, porque este servidor también es pecador. Hazlo por la palabra de Dios que se ha compartido en este día maravilloso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Un día más de vida. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Saca toda maldad, saca toda iniquidad, saca todos malos pensamientos, Señor. Saca todas malas miradas, Señor. Saca toda mala de lo vocabulario que tenemos, Señor. Saca todo lo malo en nuestras vidas, Señor, para poder recibir esa palabra tuya que entre a nuestras vidas y cambie nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, sino que regrese con fruto, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Que Dios me lo bendiga, mi amado hermano, a usted y toda su familia, los que están participando en el video como en el audio. Dios te bendiga. Te guarde tu salida y tu entrada.